Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Una grata alegría poder estar con ustedes otra vez. Les habla Lemuel La Rosa. Vamos a compartir hoy el estudio de las Sagradas Escrituras, continuando nuestro recorrido por la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versos 15 hasta el 19. Si tiene la ocasión, la oportunidad de tener su Biblia abierta, pues entonces vaya encontrando carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, y estudiaremos el verso 15 hasta el 19. Damos gracias a Dios que podemos compartir también con ustedes las notas y bosquejos de cada uno de los libros de la Biblia, y tenemos el gusto, el privilegio de poder acompañarles para fortalecer el conocimiento que ya tienen y que van profundizando con el programa y con las notas y bosquejos que tenemos disponibles. Pídalas a la dirección que daremos al finalizar el programa de hoy. Nos escribió el señor Esteban Rodas, quien trabaja en Radio Cultural TGN en Guatemala, y nos envió una correspondencia que fue originada por Karina Cardona, y nos dice así Karina: agradecidos estamos por el envío de los mensajes del Dr. J. Vernon McGee. Me da mucha alegría haber recibido los mensajes, me han sido de mucha bendición porque me enseña más a tener conocimiento de la Biblia. Le cuento que me es de mucha ayuda porque hago discipulado en hogares y, a Dios sea la gloria, uso estas herramientas para bendecir a otros. Deseo que el Señor les siga utilizando. Escucho la radio desde las 4:30 AM y me es de mucha bendición. Saluda Reina de Cardona de Guatemala. Y también otra correspondencia que nos hizo llegar nuestro amigo, colaborador y representante de este programa en Guatemala, Esteban Rodas, quien trabaja en Radio Cultural TGN en ese país. Nos hizo llegar otro mensaje que escribió originalmente Jalmar Marcial Martínez Moratalla, y dice así Jalmar Martínez: le cuento que soy un reciente radio escucha de este programa. Estoy estudiando la Biblia con ustedes todos los días a las 7 de la mañana. Lo empecé a escuchar porque estoy pasando por una situación difícil y sentía que me ahogaba en la vida. Día tras día he ido encontrando aliento en este programa para sobrevivir y he empezado a orar con mi familia todos los días en la mañana antes de salir al trabajo. Que el Dios Todopoderoso los bendiga. Saluda atentamente Jalmar Martínez. Y ahora les recuerdo
que pueden escribirnos como estas personas. Hágalo a la dirección que daremos al finalizar el programa de hoy. Y ahora nos vamos a encomendar en las buenas manos de Dios en oración. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estudiar las Sagradas Escrituras, la Biblia, que nos puede hacer sabios para todas las cosas de la vida. En este momento pedimos que tu sabiduría y la dirección del Espíritu Santo nos guíen a conocer más acerca de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Volvemos hoy, amigo oyente, al capítulo 3 de esta epístola a los Filipenses que hemos estado estudiando. Y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 15. En este capítulo ya hemos observado algo del premio del vivir cristiano. En primer lugar, vimos que el apóstol Pablo cambió su sistema de contabilidad que utilizaba en el pasado. Antes, él había sido muy religioso, agregando en su columna del haber muchas cosas buenas que eran religiosas y piadosas, y que eran muy impresionantes en cuanto a lo que el mundo considera de valor en la actualidad. El apóstol Pablo tenía esas cosas, pero cuando él se encontró con el Señor Jesucristo, allá en el camino hacia Damasco, él dejó su religión a un lado, y Cristo entonces llegó a ser el todo para él. Vemos entonces que este hombre, Pablo, en ese momento cambió su sistema de contabilidad. Lo que antes él había considerado ganancia, lo consideraba ahora pérdida, y lo que antes era para él pérdida, lo consideraba ahora ganancia. Es decir, que ocurre aquí un tremendo cambio. Luego vemos en los versículos 10 al 19 que Pablo ha cambiado el propósito para el presente. Eso nos muestra que ahora él ha cambiado, y lo que ahora es, en sus propias palabras, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él se encuentra corriendo una carrera. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Y el premio para el vivir cristiano es en realidad el Señor Jesucristo mismo. El futuro de Pablo es absorbido de tal manera por Cristo que eso le motiva en todo lo que hace y dice en el presente. Él se presenta a sí mismo como si fuera un atleta en una carrera para obtener un premio. Usted debe recordar que aparentemente Pablo presenció los Juegos Olímpicos. En la ciudad de Éfeso existía un gran anfiteatro en el cual se podía sentar unas 100,000 personas, y los Juegos Olímpicos tenían lugar en ese estadio. Y Pablo estuvo en esa ciudad por 3 años. Es muy difícil, pues, creer que él no hubiera presenciado esos Juegos. Él utiliza muchos ejemplos tomados de esos eventos atléticos, y aquí él se identifica a sí mismo como si fuera un atleta en una carrera, corriendo y corriendo por un premio. Debemos aclarar aquí que nosotros no corremos para lograr la salvación. Eso lo hace Cristo. Él nos da la salvación. O lo tenemos o no lo tenemos. O nosotros confiamos en Él o no confiamos en Él. De la única manera en que usted, amigo oyente, puede tener salvación en el día de hoy es por medio de la fe, porque la salvación es un don, un regalo, y esa es la forma en que usted recibe un don, un regalo. Eso es lo que sucede cuando uno tiene un cumpleaños. Cuando llega ese día, sus amigos, sus vecinos y parientes, sus compañeros de trabajo, le dan a usted algún regalo. Cuando ellos le ofrecen a usted un regalo, usted cree que se lo están dando, y por tanto lo toma y eso es todo. Uno acepta el regalo y da las gracias por ello. Uno no tiene que hacer nada para merecerlo, ganárselo, o no tiene que trabajar para lograrlo. Es simplemente un regalo. Ahora el don o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y eso es Cristo mismo. Y usted, amigo oyente, o lo acepta a Él, o lo rechaza. Esa es la salvación, el aceptar a Cristo, y usted solo la puede obtener por fe. Quiere decir, el creer lo que Dios dice. Cuando uno tiene un cumpleaños, usted le cree a sus amigos. Ellos le dicen, oye, tenemos un regalo para ti. Y le entregan un paquete y usted lo toma. Usted cree en ellos. Usted no cruza sus brazos y dice, bueno, yo no estoy seguro que ustedes me lo quieran dar. No estoy seguro que ustedes quieran hacer eso. Usted y yo, amigo oyente, no sabemos en realidad lo bueno que es Dios. Para Pablo, después de haber recibido la vida eterna, Cristo se convierte en todo para él, y él se encuentra en una carrera para poder ganar a Cristo. ¿De qué manera?
Bueno, algún día Él va a estar delante de nosotros y Pablo no desea ser avergonzado en su presencia. Juan nos dice que es posible ser avergonzado cuando Él aparezca. Y pensamos que hay muchos creyentes en la actualidad que siempre están hablando de esto. Ah, si el Señor Jesucristo viniera. Si ellos supieran realmente lo que significa eso para ellos, cuando Él en realidad venga, quizá a ellos les gustaría que Cristo postergara un poco esto. Porque, amigo oyente, si usted cree que va a vivir una vida descuidada como creyente y que no tiene que rendir cuentas por eso, usted está equivocado. Usted es un hijo, sí, por supuesto que lo es, pero es un hijo desobediente. Cuando nace un bebé en nuestra familia, y consideramos a ese pequeñito tan hermoso, uno no piensa en disciplinarle. Pero cuando ese niño crece y comienza a desobedecer, entonces uno encuentra que tiene que disciplinarle. No pasa mucho tiempo sin que ese niño demuestre su naturaleza pecaminosa, y hay veces que necesita ser disciplinado. Ahora, si usted piensa que como hijo de Dios va a vivir de cualquier forma y llegar a su presencia algún día, le sugerimos que en este mismo instante entre a la carrera y comience a vivir para Cristo. Lo que necesitamos hoy, amigo oyente, es poner nuestra mirada en Él. Ahora, en el versículo 15 de este capítulo 3 de la Epístola a los Filipenses, el apóstol Pablo dice, «Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios». Note usted, así que, todos los que somos perfectos. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con esto el apóstol Pablo? Si él se refiere a aquellos de nosotros que somos perfectos en el presente, bueno, no conocemos a muchas personas que son en realidad perfectas. En realidad, no conocemos a nadie que sea perfecto. Quizá haya por allí alguien que dice que es perfecto. Cierto hombre dijo que él había alcanzado la santificación completa. Pero no pudimos ni siquiera lograr que su esposa estuviera de acuerdo. Ella no creía que él hubiera alcanzado ese punto, y tampoco creemos que él lo hubiera alcanzado. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo entonces? Perfecto, en el sentido que Pablo lo utiliza, quiere decir madurar, llegar a ser completo. Volvamos a hablar de los niños otra vez. Cuando un bebé nace, es una de las cosas más hermosas que uno pueda ver. Simplemente hermosa. Pero luego ese niño crece, ese bebé crece. Si al pasar los años ese niño permaneciera igual al momento en que nació, nos damos cuenta que hay algo realmente malo. Sería algo trágico. Pero el niño crece, corre de un lugar a otro, y lo vemos desarrollar, y entonces decimos que es perfecto en ese sentido. Él actúa como debe actuar un niño que está creciendo. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a los creyentes. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Los que somos completos en Cristo, aquellos que estamos creciendo en Cristo, entremos a esta carrera, trabajemos para Él, hagamos algo para Cristo. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Si usted tiene alguna otra idea, quizá Dios tiene algo diferente para hacer por usted, y Él le demostrará eso. Es decir, si usted está dispuesto a hacerlo. Creemos que Dios es capaz de guiar a un creyente que está dispuesto en el presente. Usted recuerda lo que el salmista David dijo cuando nosotros estábamos leyendo allá el libro de los Salmos. Allí él nos decía, «No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno». Dios lo puede llevar a usted de esa manera, amigo oyente, pero es algo penoso. ¿Por qué no le permite entonces que Él le guíe con sus ojos? Así es como Él quiere hacerlo. Bueno, de eso es que Pablo nos está hablando aquí. Dios revelará esto si usted está dispuesto a ser guiado por Él. Uno escucha a los creyentes decir, si solo supiera la voluntad de Dios. Y amigo oyente, para conocerla, usted tiene que estar cerca del Señor Jesucristo. Es cuestión de acercarse a Él. No hay ninguna fórmula mágica o fácil para encontrar la voluntad de Dios. Y si usted cree que va a vivir una vida descuidada, una vida de cristiano solo para usted mismo, y luego cuando llega un momento de crisis decir, quiero saber la voluntad de Dios, y que un ángel le hablará desde el cielo, o le aparecerá una luz verde, o que un ángel se le acercará a usted de noche y le dirá lo que tiene que hacer, pues amigo oyente, creemos que usted está muy equivocado. Creemos que está completamente equivocado. Este asunto de la voluntad de Dios, amigo oyente, es algo que se desarrolla día a día, y si usted está dispuesto a ser guiado,
Bueno, Él lo colocará a usted sobre el camino y lo guardará a usted en la dirección que tiene que seguir. Ese será el camino de la vida para usted, y eso le traerá mucho gozo en su corazón. Notemos ahora lo que dice Pablo aquí en el versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo le está diciendo aquí a los creyentes en Filipos, yo quiero que ustedes hagan de esto el objetivo de su vida. Quiero que entren a esta carrera. Eso es lo que él está diciendo. Y ahora él se pone a sí mismo como ejemplo. Él dice en el versículo 17, Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Cómo me gustaría a mí decir eso, amigo oyente? Pero no puedo hacerlo. Sin embargo, Pablo sí podía decirlo. Él dice, si quieres saber cómo hacerlo, obsérvanos a nosotros. Y nuevamente tenemos que decir que no es simplemente por imitación, sino lo que él quiere decir aquí es que usted debe aprender a compartir el poder de Cristo en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Permítanos, amigo oyente, hablar a aquellos que a veces piensan que estamos contra la iglesia. No es que estemos contra la iglesia, pero sí creemos que es necesario en el día de hoy señalar las dificultades que existen, porque la iglesia se encuentra en un estado de apostasía, amigo oyente. No hay dudas en cuanto a esto. Por tanto, tenemos el derecho de hacerlo, el deber de hacerlo, y deberíamos señalar estas cosas. Ahora, esto no quiere decir que usted está contra la iglesia. Pero es necesario reconocer que en el día de hoy, la función apropiada del creyente es la de hacerlo dentro de una organización cristiana, una iglesia. Esto no tiene que ser un edificio que se parezca a una iglesia. Hay muchas personas que piensan que tienen que ir a cierta clase de edificio, pero eso no es así. Usted puede actuar en una organización cristiana en el día de hoy, y pensamos que si existe en su comunidad una buena iglesia bíblica, donde se esté predicando la palabra de Dios, donde se esté practicando la palabra de Dios, y usted no está identificado con ella, diríamos que usted está apartado de la voluntad de Dios. Si existe una organización cristiana en su ciudad, y usted no la está apoyando, pensamos que usted está aparte de la voluntad de Dios. Estamos siendo muy francos cuando decimos esto, amigo oyente. Creemos que eso es exactamente lo que Pablo quiere decir aquí, y sabemos que eso es lo que dice en otros lugares también. Bueno, sigamos leyendo lo que Pablo nos dice aquí. En los versículos 18 y 19 del capítulo 3 de la epístola a los Filipenses, él nos muestra el lado negativo. Leamos. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que sólo piensan en lo terrenal. Creemos que eso es probablemente la condenación más severa que usted puede encontrar en cuanto a aquellos que profesan ser creyentes aquí. El apóstol Pablo está diciendo aquí que hay algunos que profesan a Cristo. Sin embargo, contradicen todo esto por la forma de vivir que tienen. Él dice aquí que su Dios es el vientre. Eso es algo terrible. En realidad se está refiriendo a sus apetitos. Existen el día de hoy creyentes que tienen un gran apetito por el dinero, y esta gente hace cualquier cosa para poder obtenerlo. Hay otros que hoy tienen el sexo como su Dios. Aún hay otras personas que codician. Eso explica mucho acerca de las críticas que existe en el presente, las contiendas y la vanagloria. Ah, si solo pudiera tener lo que tiene fulano de tal, si solo pudiera hacer lo que fulano de tal está haciendo, si solo pudiera vivir en la casa que él vive, y así por el estilo. Eso es lo que ocurre en el día de hoy, amigo oyente. Hay muchos creyentes en la actualidad que tienen sus corazones y sus mentes puestas en las cosas terrenales. Lo que Pablo está diciendo en realidad aquí es que si usted ha confiado en Cristo, si usted ha tenido esa revolución, la misma revolución que tuvo lugar en Pablo en el camino hacia Damasco, y donde Cristo es ahora lo que absorbe todo su pensar y su tiempo y su talento, entonces él dice, eso se va a demostrar en su vida. El apóstol Santiago lo dice de la siguiente manera, escuche usted. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, amigo oyente, que si usted no tiene ninguna obra, usted no va a llegar a convencer a su prójimo. Dios conoce su corazón, yo no lo conozco, y su prójimo tampoco lo conoce.
pero por cierto que puede conocer sus obras. Calvino lo dijo de esta manera: la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Pablo está diciendo, cuyo Dios es el vientre. Esa es una declaración verdaderamente terrible. Ahora alguien dirá, es crudo hablar de esa manera. Bueno, no creemos que esa declaración sea cruda. Sin embargo, podría serlo en la actualidad. El ver a creyentes que se han entregado a las cosas de este mundo, a las cosas terrenales, que solo piensan en lo terrenal, como dice Pablo. Esas cosas que son pasajeras. Y llegamos ahora a la última división de este capítulo 3. Pablo ha cambiado la esperanza que tenía para el futuro, y en la primera parte del versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Él se está refiriendo aquí a la forma total de vivir. Quiere decir un nuevo estilo de vida. Esto ha sido traducido como que nuestro hogar está en el cielo. Y hablando honradamente, debemos decir que probablemente eso se acerca mucho más a lo que Pablo está diciendo. Y quiere decir definitivamente lo siguiente. La palabra utilizada es polichuma. Y de allí es donde sale la palabra política. Política es casi como una palabra sucia en el presente, pero polichuma, política, tiene que ver con la ciudad. Tiene que ver con la vida en la ciudad. Filipos era una colonia romana. Allí se había puesto en vigor las leyes romanas. La gente se vestía con los mismos estilos que se usaba en Roma. Hablaban en latín. Todo era igual como en Roma, y ellos formaban una colonia de romanos. Era una ciudad colonial. En el día de hoy, la iglesia debería ser una colonia del cielo, y eso quiere decir que la gente debería actuar en la misma forma en la que la gente actúa en el cielo, o actuaría en el cielo. Pero amigo oyente, eso no siempre es cierto, ¿verdad? Deberían tener el mismo lenguaje del cielo, y ellos deberían vivir de la misma forma en que se viviría en el cielo. Eso es lo que esta palabra significa, nuestro hogar ciudadano, o que nosotros somos una colonia del cielo, y por tanto ese debería ser nuestro objetivo. Esa es la dirección que deberíamos seguir. Allí es donde deberíamos estar, querer estar en el cielo, y deberíamos representarlo aquí en el día de hoy. Nosotros somos embajadores de Cristo en este mundo. Y el apóstol Pablo está diciendo ahora que deberíamos representar al cielo, y el mensaje del cielo aquí en esta tierra donde vivimos en la actualidad. Que el Señor nos ayude, amigo oyente, a vivir como Él quiere que vivamos, a representar la vida del cielo como Él quiere que la representemos aquí en la tierra. Que mostremos nuestra fe por medio de la forma en que vivimos y actuamos. Y vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente. Dios mediante, en nuestro programa siguiente, vamos a concluir nuestro estudio de este capítulo 3 de la Epístola a los Filipenses, y entraremos también en el capítulo 4. Le invitamos pues a que nos acompañe. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea el resto del capítulo 3, los 2 versículos finales, también el capítulo 4, y lo estudie junto con las notas y bosquejos que le hemos enviado. Es decir, si usted ya las ha recibido para que así se prepare mejor para nuestro próximo estudio. Por otra parte, si no ha solicitado todavía las notas y bosquejos, pues todo lo que tiene que hacer es escribirnos, indicándonos que desea recibir este material, y con todo gusto lo enviaremos a su dirección, a vuelta de correo, a la mayor brevedad posible. Así es que, escríbanos, y con todo gusto le enviaremos las notas y bosquejos de estos estudios bíblicos. Al despedirnos, dejamos estas palabras del apóstol Pablo que esperamos sean también su sentir. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hasta pronto, pues, amigo oyente, que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo a este programa es muy importante para que podamos continuar día tras día con estos estudios bíblicos por radio.
Pedimos su apoyo en oración y con sus ofrendas y donaciones para que podamos continuar en esta emisora. Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.